Bienvenidos a una jornada más de la SEM. Mi nombre es Mercé González Flores, soy la presidenta de la Asociación de Estudios de Mediunis y hoy vamos a abordar un tema que otras veces hemos tratado. De hecho, en el canal de YouTube vais a encontrar diferentes masterclass donde hablamos de la telepatía, mediunidad telepática, etcétera. Y hoy vamos a tratarlo quizás con un poquito más de profundidad y dentro de la línea que vamos a seguir en la siguiente temporada después de la pausa vacacional. Después de esta pausa vacacional, donde la SEM Mente Psíquica reconecta, transforma, porque todos los años durante esta época observamos, seleccionamos con lo que vamos a seguir trabajando, investigando y os vamos a seguir ofreciendo. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a hacer una transformación en los proyectos en general, donde vais a poder ver ordenado en bloques diferentes jornadas masterclass relacionadas con, con la línea de la mediunidad y de las habilidades psíquicas. Dicho esto, a nivel personal, la mediunidad telepática a mí me fascina porque dentro de la versión de la Asociación de Estudios de Mediunis Psíquicos y también de Mente Psíquica, vemos la mediunidad como un estudio desde una perspectiva amplia, integrando el conocimiento histórico, la tradición espiritual, la investigación, sobre todo la investigación parapsicológica, que es el proyecto que tenemos activo y además que vamos a seguir ofreciendo a todo el público de Mente Psíquica en los máster y en los próximos seminarios. Y además desde el pensamiento crítico. Nuestro objetivo no es imponer ninguna creencia determinada. Ya sabéis que en la SEM ni en Mente Psíquica trabajamos con sistemas de creencia, sino conocer cómo se ha entendido este fenómeno a lo largo de la historia, qué experiencias describen sus practicantes y cuáles son las diferentes interpretaciones que existen en torno a él. La mediunidad telepática es uno de estos temas que despierta una enorme curiosidad. Para algunas personas representa una capacidad espiritual, para otras constituye un fenómeno psicológico y evidentemente para la ciencia continúa siendo un asunto abierto al estudio. Precisamente esa diversidad de enfoques hace que resulte tan interesante. Cuando escuchamos la palabra medio, muchas personas imaginan inmediatamente a alguien capaz de comunicarse con personas fallecidas. Sin embargo, lo que siempre os comento en las actividades, el concepto de mediunidad es bastante más amplio. En numerosas tradiciones espirituales se entiende que un medium es una persona especialmente receptiva a una información o a información que aparentemente no procede de los canales sensoriales habituales. Esa información puede manifestarse de formas muy diferentes. Algunas personas dicen escuchar palabras, otras personas describen imágenes mentales muy nítidas, a quienes sienten emociones intensas que interpretan como ajenas. También existen personas que afirman recibir conocimientos completos de manera espontánea sin haberlos aprendido previamente. Cuando además esta información parece transmitirse directamente entre dos mentes o entre una conciencia y otra sin intervención de los sentidos físicos, hablamos de mediunidad telepática. Es importante que observemos esta vibración, que sintamos esta vibración que os estoy trasladando. Vamos a detenernos unos segundos aquí para recibir esta información relacionada con la palabra telepatía. La palabra telepatía procede del griego teles, significa distancia, y patos hace referencia a percepción o sentimiento. En sentido literal, podríamos traducirla como una percepción a distancia. Desde finales del siglo XIX,
Numerosos investigadores comenzaron a utilizar este término para descubrir e investigar y para describir la supuesta transmisión de pensamientos o información entre personas sin utilizar el lenguaje, la escritura o cualquier otro medio físico conocido. Con el paso del tiempo aparecieron dos grandes corrientes. La primera sostiene que la telepatía ocurre exclusivamente entre personas vivas, es decir, una mente sería capaz de captar pensamientos, emociones o imágenes generadas por otra mente. La segunda corriente incorpora además la dimensión espiritual. En este caso, el origen de la información no sería otra persona viva, sino entidades espirituales, guías, personas fallecidas o diferentes niveles de conciencia. Es precisamente cuando ambas perspectivas convergen cuando aparece el concepto de mediunidad telepática. Es decir, una comunicación no ordinaria cuya fuente puede interpretarse, de maneras distintas según la tradición desde la que se estudia. Aquí encontramos uno de los grandes desafíos de este tema. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y ofrecer explicaciones completamente diferentes. Una dirá que ha conectado con el inconsciente colectivo y otra afirmará haber recibido información de un familiar fallecido. Una tercera interpretará que simplemente ha tenido una intuición extraordinariamente precisa. Y un investigador probablemente buscará mecanismos psicológicos o neurológicos capaces de explicar esa experiencia. Eso nos está enseñando algo muy importante. La experiencia subjetiva y su interpretación no siempre son exactamente lo mismo. Una persona puede vivir algo profundamente real para ella. Sin embargo, la explicación sobre el origen de esa experiencia puede variar enormemente. Por eso, durante toda esta jornada vamos a diferenciar siempre dos aspectos. Por un lado, la experiencia que describe el practicante y por otro, la interpretación que cada escuela propone para explicarla. En la práctica cotidiana, quienes afirman desarrollar mediunidad telepática suelen describir una serie de manifestaciones bastante comunes. La primera son los pensamientos espontáneos. Aparecen ideas que la persona siente como ajenas a su pensamiento habitual. No llegan mediante razonamiento lógico, simplemente aparecen. Otra manifestación frecuente son las imágenes internas. Y al cerrar los ojos o incluso con los ojos abiertos, algunas personas describen escenas completas, símbolos, lugares o rostros que posteriormente relacionan con determinada información. También encontramos la percepción emocional. Consiste en sentir emociones muy intensas que aparentemente no pertenecen al propio estado emocional. Ya puede ser alegría, tristeza, ansiedad, calma. En determinados contextos, algunos médiums interpretan estas emociones como información procedente del entorno o de otra conciencia. Otra modalidad muy conocida es la denominada clariaudiencia. No se trata de escuchar voces mediante el oído físico, más bien se describe como una voz interior claramente diferenciada del pensamiento habitual. Las personas que experimentan esta habilidad psíquica, la clariaudiencia, aseguran reconocer perfectamente cuando se trata de su diálogo interno y cuando perciben un mensaje que consideran externo. Existen además personas que describen percepciones globales. No reciben una palabra concreta ni una imagen específica, simplemente saben algo. Hablan de una comprensión inmediata que aparece de forma completa, sin necesidad de razonar. Este tipo de experiencia suele relacionarse con la llamada clariconocimiento. Ahora bien, ¿significa todo esto que la mediunidad telepática está conectada a investigaciones que estén unidas a la parte de
ese consenso científico? Bueno, pues de momento no, la respuesta sería no. Eh, no existe ese consenso científico que permita afirmar que esas capacidades hayan sido demostradas de manera concluyente bajo condiciones experimentales rigurosas y repetibles, pero tampoco podemos ignorar que millones de personas afirman vivir este tipo de experiencia desde hace siglos y que las personas que nos dedicamos al estudio, a la investigación y que tenemos estas altas sensibilidades, ¿no? Y ese desarrollo psíquico que vamos entrenando, pues estamos más unidos a poder hablar y profundizar sobre el tema. La persistencia histórica es una de las razones por las que investigadores de distintas disciplinas han continuado estudiando este fenómeno. La psicología analiza estos procesos desde la percepción, la memoria y los mecanismos inconscientes. Y la neurociencia, la maravillosa neurociencia, investiga cómo el cerebro construye la experiencia subjetiva. La antropología estudia cómo diferentes culturas interpretan estas vivencias y la historia documenta miles de testimonios. La parapsicología intenta diseñar experimentos para comprobar si existe algún fenómeno todavía desconocido y, como podéis observar, la mediunidad telepática no pertenece únicamente a un ámbito espiritual, también constituye un fenómeno cultural, histórico, psicológico, social, porque eso requiere una mirada abierta y sobre todo respetuosa. Durante esta jornada no pido que nadie crea ciegamente, por supuesto, tampoco vamos a negar automáticamente las experiencias de quienes afirman vivirlas. Nuestro cometido en esta jornada es comparar, analizar, reflexionar y que tengáis este conocimiento para que podáis acompañarnos en las formaciones de mente psíquica en la parte de gimnasio neuropsíquico, que va a haber una formación a la vuelta del ciclo vacacional, donde vamos a entrenar diferentes habilidades psíquicas para poder también compartir qué es lo que hemos sentido. Vamos ahora a conectar con la historia y evolución de la mediunidad telepática. Algo que suele sorprender es que la mediunidad no nace en el siglo XIX, ni siquiera en la Edad Media. La idea de que determinadas personas pueden acceder a conocimientos que parecen ir más allá de los sentidos acompaña al ser humano prácticamente desde el inicio de la civilización. En todas las culturas encontramos figuras que desempeñan un papel muy similar. Cambiaba el nombre, cambiaban los rituales, cambiaban las creencias, pero la función era prácticamente la misma. Ser intermediarios entre el mundo visible y aquello que la comunicación consideraba invisible o trascendente. Si viajamos hasta la antigüedad, encontramos numerosos ejemplos. En el antiguo Egipto existían sacerdotes y sacerdotisas que conectaban, que interpretaban sueños, símbolos y mensajes considerados divinos. En Grecia, los oráculos ocupaban un lugar fundamental dentro de la sociedad. Este tema sí me gustaría ampliarlo en alguna reunión, jornada de la SEM, para que conozcamos más profundamente los oráculos. Las personas acudían desde lugares muy lejanos para consultar cuestiones relacionadas con la política, la guerra, la salud o su propio destino. La sacerdotisa, conocida como la Pitia y Mitia, conectaban con respuestas que posteriormente eran interpretadas por los sacerdotes. Y aunque hoy podemos entender estos hechos desde esa perspectiva histórica o simbólica, para aquellas culturas representaba una auténtica forma de comunicación con lo sagrado. En muchas sociedades indígenas encontramos también chamanes. Ya sabes que los chamanes no eran únicamente curanderos, eran guías espirituales, mediadores, consejeros y, según sus propias tradiciones, capaces de entrar en estados modificados de conciencia para obtener información destinada al bienestar de la comunidad.
Un detalle importante es que prácticamente todas estas culturas aparece un elemento común, que es la preparación. Nadie era considerado medium de un día para otro. Existían largos periodos de aprendizaje, iniciación, disciplina y entrenamiento. La mediunidad era entendida como una responsabilidad, no como un espectáculo. Al avanzar hacia la Edad Media, la interpretación de estos fenómenos cambia considerablemente. La expansión de las grandes religiones provoca que muchas experiencias extraordinarias comiencen a clasificarse desde una perspectiva religiosa. Y algunas personas eran consideradas santas, otras eran acusadas de herejía, las visiones, las revelaciones y las experiencias místicas eran aceptadas o rechazadas dependiendo del contexto cultural y religioso. Y durante este periodo encontramos numerosos relatos de personas que afirmaban recibir mensajes divinos, experimentar visiones o mantener comunicación con seres espirituales. Muchos de estos testimonios fueron recogidos por monasterios y cronistas de la época. Sin embargo, también existía un enorme temor hacia cualquier fenómeno considerado sobrenatural. En determinados momentos históricos, personas con experiencias difíciles de explicar fueron perseguidas o acusadas de brujería. Por eso resulta tan importante comprender el contexto histórico. Una misma experiencia podía ser considerada un don en una región y un motivo de persecución en otra. Ahora vamos a llegar a uno de los momentos más importantes de toda esta historia. Vamos a irnos al siglo XIX. Aquí se produce un cambio radical. En el año 1848 tiene lugar, un episodio que marcaría profundamente el desarrollo del espiritismo moderno. Las hermanas Fox en Estados Unidos afirmaron mantener comunicación mediante golpes sonidos con una entidad invisible. Aquellos acontecimientos despertaron una enorme inquietud, un interés social, y en muy pocos años comenzaron a organizarse sesiones espiritistas en numerosos países. Personas de diferentes clases sociales acudían con enorme curiosidad para observar aquellos fenómenos. En ese contexto aparece una figura fundamental, Allan Kardec, pedagogo francés que decidió estudiar de manera sistemática aquellos acontecimientos. Su objetivo no era simplemente aceptar los testimonios, intentó clasificarlos, analizarlos y compararlos. En 1857 publicó el Libro de los Espíritus, obra que daría origen a la codificación del espiritismo. A partir de ese momento comenzaron a surgir escuelas, asociaciones y centros dedicados al estudio de la mediunidad. Pero no solamente los creyentes mostraban interés, también comenzaron a hacerlo algunos científicos. Hitos más importantes de ciertas sociedades, instituciones, reunieron a filósofos, médicos, físicos, psicológicos y académicos interesados en investigar fenómenos como la telepatía, que es el tema de hoy, con la mediunidad, que también es el tema de hoy, las apariciones y las experiencias cercanas a la muerte, utilizando métodos de observación sistemática. Fue uno de los primeros intentos serios de acercar estos fenómenos al estudio científico. Ya en el siglo XX el interés continuó creciendo. Aparecieron laboratorios universitarios especializados en percepción extrasensorial. Y vamos a escuchar además toda esta información donde hubo experimentos que os voy a referir, os voy a desarrollar y ya os he desarrollado en Radio Código Espiritual, de personas que empezaron a utilizar cartas Zener, por ejemplo, para investigar la posible existencia de capacidades telepáticas bajo condiciones controladas. Estos trabajos generaron enorme expectación, evidentemente también numerosas críticas.
Mientras algunos investigadores consideraban que determinados resultados merecían seguir siendo estudiados, otros señalaban que había problemas que podían impedir aceptar conclusiones definitivas. Entonces, aquí comienza este movimiento en el que hoy vivimos una situación completamente diferente a la de hace apenas 50 años. Cualquier persona puede acceder en pocos minutos a miles de vídeos, artículos o testimonios relacionados con la mediunidad y la telepatía, mediunidad también telepática. Y esto va a tener unas ventajas, aunque también tiene riesgos, porque por una parte es el conocimiento libre, pero por otra parte también se ha multiplicado la desinformación. Vamos a ver en pantalla una ficha que os estoy compartiendo, porque quiero ir ahora a tipos de mediunidad telepática, puesto que vamos a ir desarrollando todo este contenido a través de mente psíquica, de las formaciones, y vais a poder experimentar esas prácticas reales. Y comenzaría con que la mediunidad telepática no es un fenómeno monolítico, que a lo largo de la historia y en distintas tradiciones culturales, como se estaba comentando, se ha descrito y clasificado con múltiples modalidades. Ahora bien, ¿todas las personas que experimentan mediunidad la viven de la misma manera? La respuesta evidentemente es no. Una de las primeras cosas que descubre cualquier investigador o practicante es que no existen dos mediums exactamente iguales. Cada persona percibe la información de una forma diferente. Incluso un mismo medium puede experimentar distintos tipos de percepción dependiendo del momento, del contexto o de su propio estado emocional. Por ese motivo, los diferentes proyectos de mediunidad, lo que hacemos es clasificar esas experiencias según la forma en la que la información parece llegar a la conciencia para poder realizar talleres y jornadas. Vamos a comenzar por la forma más frecuente que tenemos en la parte de esa mediunidad, que sería la clarividencia. La palabra significa literalmente visión clara. Las personas que describen este fenómeno afirman percibir imágenes, símbolos, escenas o incluso personas mediante una visión interior. No necesariamente observan esas imágenes con los ojos físicos, generalmente aparecen en la mente de forma espontánea y es parecido a recordar un sueño o imaginar un paisaje. También tenemos que la diferencia es que el medium siente que esas imágenes no han sido creadas voluntariamente. Simplemente aparecen. En ocasiones pueden ser súper simbólicas, un puente, una llave, una casa, un reloj, y en otras ocasiones son escenas completas. La interpretación de esas imágenes constituye una parte esencial del trabajo mediúnico. Observar, analizar y luego pues reflexionar una vez obtenida la información. Pasemos ahora a la clariaudiencia. En este caso, la información llega mediante sonidos o palabras. Conviene aclarar algo importante, que no estamos hablando necesariamente de escuchar voces físicas, como si otra persona estuviera hablando en la habitación. La mayoría de los practicantes describen una voz interior claramente diferenciada de su pensamiento habitual. Algunos la perciben como frases completas y otras personas como palabras sueltas. También existe quienes afirman recibir melodías, nombres propios o expresiones muy concretas. La dificultad consiste en aprender a diferenciar esa percepción del diálogo interno que todos mantenemos continuamente con nosotros mismos. Y ahora nos vamos a ir a la clarisensibilidad o la clarisentiencia, que este tipo de mediunidad está relacionado con las emociones y las sensaciones corporales. Algunas personas sienten una tristeza repentina o de repente una alegría intensa o incluso una sensación física localizada en alguna parte del cuerpo, desde
la perspectiva mediúnica se interpreta que esas sensaciones pueden aportar información relacionada con otra persona o con una determinada situación. Naturalmente, también es necesario recordar que muchas sensaciones tienen explicaciones también psicológicas o fisiológicas completamente normales. Por ese motivo, en Mente Psíquica también insistimos mucho en desarrollar capacidades de observación y sobre todo de prudencia antes de extraer conclusiones. Y otro tipo muy conocido que habréis escuchado es el clariconocimiento. Eh, este, mm, este área de las habilidades psíquicas donde conectamos con el clariconocimiento quizás sea uno de los más difíciles de explicar. La persona simplemente sabe algo, no ha escuchado una voz, no ha visto una imagen, no ha sentido ninguna emoción especial, simplemente aparece un conocimiento completo en su mente. Las personas con las que hemos vivido este tipo de experiencia, con esta sensibilidad, describen esta experiencia diciendo que no sé cómo lo sé, pero lo sé. Desde el punto de vista psicológico podríamos relacionarlo con procesos intuitivos extremadamente rápidos. Y desde la parte de la tradición espiritual se interpreta como una forma de recepción directa y de información. Realmente, sea cual sea la explicación, constituye una experiencia descrita con mucha frecuencia. Tenemos también la mediunidad inspirativa, que es la que el medium siente que determinadas ideas, textos, reflexiones o incluso obras artísticas llegan a través de una inspiración extraordinariamente intensa. Y a lo largo de la historia, numerosos escritores, músicos y artistas han afirmado experimentar estados similares. Vamos a irnos a la mediunidad intuitiva. Os estoy explicando tipos de mediunidad porque para trabajar la mediunidad telepática tenemos que reforzar los diferentes tipos de mediunidad para saber diferenciar lo que os comentaba anteriormente. Y encontramos la denominada mediunidad intuitiva, que es probablemente la modalidad más habitual. No suele producir fenómenos espectaculares, más bien consiste en una percepción muy sutil, una impresión, una sensación, una intuición que aparece espontáneamente durante una conversación o al entrar en contacto con una persona. Muchos mediums consideran que esta capacidad constituye la base sobre la que posteriormente puede desarrollarse otras formas de percepción. En algunas escuelas también se describe la mediunidad psicométrica. La palabra psicometría hace referencia a la supuesta capacidad, a la capacidad de obtener información al entrar en contacto con un objeto, una joya, una fotografía, una carta o cualquier pertenencia personal. Y quienes hablan y describen que han desarrollado esta capacidad sostienen que determinados objetos conservan bueno, pues una huella energética capaz de ser percibida por personas especialmente sensibles. Os voy a hablar ahora de la mediunidad incorporativa que hablamos en un programa de radio, en Radio Código Espiritual, que en este caso la tradición sostiene que el medium permite temporalmente la manifestación de otra conciencia mediante su propio cuerpo. Es uno de los tipos de mediunidad más complejos y también uno de los más controvertidos. Precisamente por ello requiere una preparación muy rigurosa, de verdad, supervisión y un profundo conocimiento del fenómeno. Hay que investigarlo, hay que estudiarlo, porque es uno de los más complejos. No debe confundirse con estados psicológicos alterados, por favor, ni con representaciones teatrales. ¿Es habitual que un medium posea únicamente una de estas capacidades? En absoluto. Fijaros, la mayoría describe una combinación de varias. Por ejemplo, una imagen puede aparecer acompañada de una emoción, después surgir una palabra y finalmente una comprensión completa del mensaje. Por eso,
Muchos autores prefieren hablar de un proceso global de percepción antes de que se metan en describir capacidades completamente separadas. También debemos comprender que estas experiencias no aparecen siempre con la misma intensidad. Hay días en los que la percepción parece muy clara y otros en los que prácticamente desaparece. Factores como el descanso, el estrés, la salud física, el estado emocional o la concentración pueden influir notablemente en la experiencia subjetiva. Uno de los errores más frecuentes consiste en intentar forzar la percepción. La tradición mediúnica insiste una y otra vez en la importancia de la serenidad, disciplina, equilibrio emocional y la humildad. No se trata de demostrar capacidades, se trata de aprender a observarnos con honestidad, sobre todo qué está realmente ocurriendo. Bien. Y ahora quiero conectar con una parte de las fichas que tenemos, porque, como os comentaba, bueno, aquí se describen en la ficha eh, diferentes tipos de mediunidad. Tenemos escritura automática, mediunidad en trance, la telepatía directa. Voy a quedarme en este bloque. Y en la telepatía directa, cuando hablamos de telepatía, hablamos de transmisión de pensamientos o imágenes entre dos individuos vivos sin soporte físico, frecuentemente descrita como una conexión de mente a mente de carácter instantáneo. Este tema lo veremos en Gimnasio Neuropsíquico, donde trataremos las neuronas espejo. Vamos a irnos ahora aquí. Bueno, en la parte de métodos y prácticas del desarrollo, cómo se cultiva esa comunicación telepática, mm, vemos que deberíamos tener en cuenta que existe la creencia de que un medium nace o no nace. Es decir, cuando ya empezamos a hacer métodos prácticas, tenemos esa frase ahí en la mente que dice, ¿existe la creencia de que un medium nace o no nace? Y eso sería una reflexión importante porque eh, plantearnos si las capacidades aparecen de forma espontánea, que nada puede hacerse para favorecer su desarrollo, mm, sería limitarnos porque en las diferentes escuelas, grupos donde entrenamos las habilidades psíquicas, mm, sostenemos una visión totalmente diferente. Consideramos que puede existir una predisposición natural en algunas personas, pero también afirmamos que muchas habilidades pueden cultivarse mediante ese entrenamiento y autoconocimiento. Sería como, os voy a poner un ejemplo, parecido a aprender música. Hay personas con mayor facilidad para el ritmo y otras tienen un oído que es además que es extraordinario, pero hay otras que poseen ese talento natural, pero necesitan estudiarlas, practicarlas, entrenarlas durante algunos años, pues para alcanzar su propio objetivo, su propio ritmo. Al vivir en una sociedad donde casi toda nuestra atención está dirigida hacia el exterior, pues muy pocas veces dedicamos tiempo a observar nuestro propio mundo interior. Entonces, aquí vemos que aprender a escuchar el silencio, observar nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones, distinguir entre aquello que imaginamos y aquello que realmente percibimos, ese aprendizaje lleva lo que llamamos el tiempo terrenal, pero requiere además mucha honestidad y segundo, requiere mucha concentración. Vemos que por el paso del tiempo, lo que hacemos es registrar datos, vamos apuntando, vamos aprendiendo a registrar datos, puesto que la memoria humana es extraordinaria, pero también es muy imperfecta. Con el paso del tiempo lo que hacemos es modificar recuerdos sin darnos cuenta y cuando trabajamos la mediunidad telepática es muy importante que vayamos registrando, anotando datos que nos puedan servir para poder distinguir lo que es mediunidad telepática, etcétera.
Podríamos entrenar la mediunidad telepática a través de la meditación y el silenciamiento mental, mediante técnicas de meditación vipassana, meditación trascendental, prácticas de atención plena, porque lo que hacemos es reducir el ruido mental que nos impiden las recepciones de señales telepáticas o mediúnicas. También podemos trabajar, realizar ejercicios específicos para intentar percibir los pensamientos o emociones de otra persona, sesiones por supuesto controladas, trabajar con cartas o imágenes que un emisor envía mentalmente o practicar la lectura desde el campo energético. Es una lectura mediante pues la técnica que os comentaba de la psicometría. Desarrollar la percepción extrasensorial para desarrollar la telepatía es súper importante porque además, de hecho, lo solemos hacer cuando conectamos, pues con ver filtros, por ejemplo, una carta, una tarjeta de un oráculo del tarot, sin interpretar en base a lo que significa esa carta, sino trabajar nuestro propio entrenamiento de la percepción a través de esos emisores, de esas frecuencias que vamos a obtener también con esos estímulos. Y también podemos conectar con una práctica colectiva, porque es lo que se realiza en todas las tradiciones, los llamados círculos de desarrollo mediúnico, que un grupo de personas se reúnen bajo la guía de un medium experimentado, y esa energía grupal lo que hace es amplificar la receptividad individual y crear un entorno apto pues, para la manifestación de mensajes telepáticos a través de la mediunidad, a través de una conexión telepática mediúnica, que sería que el propio grupo también se va enviando una información de lo que va canalizando y percibiendo, no de sus propios pensamientos, que aquí está el melón de la cuestión: entrenar ese enfoque que veremos en gimnasio neuropsíquico, en alguna de las clases de gimnasio neuropsíquico. Y a partir de ahí vemos que por eso cuando se reúnen los grupos parece que hay mucha más energía telepática. Y luego tenemos registro y discernimiento. Tener un cuaderno donde anotamos, como os comentaba anteriormente, anotamos esas experiencias telepáticas o mediúnicas, para que luego a través de proyecciones, porque tenemos que aprender a discernir, aprender a distinguir la voz interior con la propia señal externa. Y esa pregunta la tengo habitualmente en muchas formaciones, que cómo pueden distinguirlo, y aquí la respuesta siempre es la misma. Tú tienes que conectar con esa energía, observarte, saber cuáles son tus filtros, cuáles son tus sensaciones relacionadas con alguna emoción vuestra, para que podamos entrenar. Esto no significa que estemos durante años estudiando, porque ya sabes que yo opino que la mediunidad no se estudia. Lo que se estudia es la teoría, la investigación, para saber organizar, clasificar ciertos enfoques. En la mediunidad telepática, lo importante era lo que os estaba comentando desde el inicio: es saber diferenciar todo tipo de mediunidad. Porque cuando sabemos diferenciar los tipos de mediunidad, entonces voy a ordenar mis propias virtudes, capacidades psíquicas, para poder acompañarlas de diferentes métodos de medium experimentados, que nos van a dar muchas pautas. Antes de empezar a trabajar con una persona, acompañar a alguien, ayudarle, por favor, vamos a aportarnos a nosotros mismos. Si yo no sé cuáles son mis registros mediúnicos, si a través de imágenes, desde esa telepatía mediúnica, me llega información, pero no sé esquematizarla para luego darle sentido, lo único que podemos crear es una confusión a los consultantes. Y esto os lo insisto siempre, siempre, en todas las formaciones: antes de pasar a acompañar a alguien,
voy a acompañarme a mí mismo, porque aquí no se trata de hacer un negocio masivo de todo esto, sino de que nuestro estilo de vida pueda ser compensado con la energía, pues ya pueda ser del dinero o otro tipo de acciones de una persona a la que estamos ayudando. Aquí os dejo toda esta información para que la meditéis. Realmente la mediunidad telepática es grandiosa, lo veremos en alguna formación de mente psíquica de gimnasio neuropsíquico. Próximamente también vamos a lanzar un máster de tipos de mediunidad para que podáis experimentar todo tipo de mediunidad, pero en vosotros, no en los demás, en vosotros, en conectar para ver con cuál os sentís más cómodos, con cuál estáis más conectados y a partir de ahí crear vuestro propio manual de conocimiento y conectarlo con esa energía interior que lleváis, que es vuestra propia sabiduría. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otra clase de la SEM, donde hemos viajado por el conocimiento de la mediunidad para entender esa diferencia de la mediunidad telepática. Nos vemos y nos escuchamos en los programas de radio, en las jornadas de la SEM, en el club de lectura para mediumis psíquicos y en la diversidad de actividades de la SEM que se fusiona con mente psíquica. Muchísimas gracias.